En la parte general del derecho penal se busca responder a tres preguntas. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Y qué es la pena? Esas tres preguntas son contestadas por medio de tres teorías. La teoría del derecho penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. En esta primera entrega vamos a abordar la primera temática de la parte general. Vamos a tratar de responder qué es el derecho penal. Y por ende vamos a definir lo que debe entenderse por derecho penal. Para dicho cometido hemos tomado como guía la definición de derecho penal expuesta por Eugenio Zaffaroni en su libro Derecho Penal Parte General, por considerar que contiene todos los elementos que caracterizan al derecho penal como una rama del conocimiento jurídico. Para construir una definición de derecho penal es necesario caracterizar la naturaleza del derecho penal. Es necesario identificar el método que utiliza el derecho penal, así como su finalidad. Adicionalmente, vamos a describir el medio utilizado por el derecho penal para cristalizar sus fines. Y por último, vamos a describir las consecuencias que la cristalización del fin del derecho penal tiene en el Estado, en este caso en el Estado ecuatoriano. Para construir el concepto de derecho penal es necesario, en primer lugar, definir cuál es la naturaleza del derecho penal. El derecho penal es una rama del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento. Es una rama del conocimiento jurídico. ¿Por qué decimos que es una rama del conocimiento jurídico? Porque la materia prima, objeto de estudio del derecho penal, es de índole jurídica, la legislación penal. Y además porque los destinatarios de los sistemas que va a proponer el derecho penal son los jueces, y los jueces emiten decisiones de índole jurídico. Además, esta definición de la naturaleza del derecho penal como ciencia o como saber o rama del conocimiento jurídico nos va a permitir evitar imprecisiones terminológicas, pues es común que se identifique al derecho penal con el objeto de estudio. Es decir, se identifica al derecho penal con la ley penal, lo cual es una imprecisión. La ley penal es el objeto de estudio del derecho penal. A la ley penal se le suele decir derecho penal objetivo, lo cual es una imprecisión. El derecho penal es una rama del conocimiento jurídico, y al decir derecho penal objetivo estaríamos diciendo que existe una rama del conocimiento jurídico objetivo. También se suele identificar al derecho penal como poder punitivo. El poder punitivo es el objeto que va a tratar de limitar el derecho penal. El fin del derecho penal, como lo vamos a explicar más adelante, es limitar o contener al poder punitivo. Por lo tanto, no es dable que se confunda el derecho penal con el poder punitivo, e inclusive al poder punitivo se le suele llamar derecho penal subjetivo o ius puniendi, o derecho de castigar. No existe tal derecho de castigar. El castigo lo impone el Estado mediante el ejercicio del poder. La pena es una manifestación del ejercicio del poder. Por lo tanto, el poder punitivo es el poder punitivo y debe ser estudiado como tal. Siguiendo con la construcción del concepto de derecho penal, es necesario que se identifique cuál es el método que utiliza el derecho penal para producir conocimiento. Como ya dijimos, siendo el derecho penal una rama del conocimiento jurídico, el método utilizado también es jurídico. El método que utiliza el derecho penal es la interpretación de la ley penal. Si bien
Cuando se fundó el saber jurídico, el conocimiento jurídico, a finales del siglo X, del siglo XI, por parte de los glosadores, el método de interpretación era un método literal de la ley, un método de interpretación exegético. Sin embargo, hoy en día, el derecho penal requiere que el intérprete no se limite a interpretar textualmente a la ley, sino que además le imponen otras reglas, como que interprete la ley a la luz de los tratados y la Constitución, y que interprete la ley, además del sentido literal de la misma, la interprete de manera que no caiga en la utilización de la analogía. Por eso es que una de las reglas de la interpretación es la prohibición de analogía. Esas reglas actualmente se encuentran descritas taxativamente en el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal. El método que utiliza el derecho penal es el método jurídico, el método de interpretación de la ley. De esta afirmación se colige que la materia prima con la que trabaja el derecho penal es la ley. Sin embargo, es necesario precisar que si bien por el principio de legalidad los delitos y las penas deben estar establecidas en la ley, también son objeto de interpretación las normas legales jerárquicamente superiores a la ley, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico tiene un orden jerárquico establecido en el artículo 425 de la Constitución de la República, en virtud del cual las normas jerárquicamente superiores a la ley pueden modificar su aplicación y por ende es necesario también atender e interpretar a dichas normas legales. Siguiendo con este orden de ideas, podemos decir que la legislación penal está formada por la ley, por las leyes orgánicas, por los tratados internacionales y por la Constitución. La Constitución es la primera fuente y la más importante de las fuentes de conocimiento de la legislación penal. Por excepción, el intérprete, el jurista, el penalista, tendrá que interpretar normas legales de una jerarquía inferior a la ley. Y esto se da en el caso de los tipos penales en blanco, en donde la misma ley, como dije de manera excepcional, nos remite a normas jerárquicamente inferiores a ella para terminar de configurar un delito. Sin embargo, en estos casos en que la ley nos remite a normas legales inferiores en jerarquía a ella, la constitucionalidad de esas normas es muy discutible y criticable, por cierto. Por otro lado, para seguir construyendo la definición de lo que es el derecho penal, es necesario identificar cuál es el mecanismo que utiliza el derecho penal para conseguir sus finalidades. El mecanismo es la construcción de un sistema orientador de decisiones judiciales. El derecho penal tiene como mecanismo para cristalizar sus fines la construcción de sistemas que orientan a los jueces a decidir los casos concretos. Los sistemas serán configurados y orientados de acuerdo a la ideología del intérprete, del jurista, del penalista. De ahí que si para el intérprete el sistema penal tiene como fin la protección de bienes jurídicos, orientará en ese sentido toda la construcción del sistema. Si para el intérprete el sistema penal tiene como finalidad la protección de valores éticos, orientará en ese sentido el sistema. O si para el intérprete el sistema penal tiene como finalidad la protección de la configuración de las normas sociales, orientará el sistema en ese sentido. ¿Para qué se construyen los sistemas? Para cristalizar el fin del derecho penal. ¿Cuál es el fin del derecho penal? Limitar
o contener el poder punitivo. ¿Qué significa limitar o contener el poder punitivo? Reducir la irracionalidad que está implícita en el ejercicio del poder punitivo. Reducirlo a límites tolerables, de tal manera de que el único poder punitivo que se habilite sea un poder punitivo por lo menos librado al máximo de irracionalidades, y si es que las tiene, sean tolerables. El otro instrumento con que cuenta el sistema para la cristalización de la finalidad de reducir el poder punitivo es la teoría del delito, que funciona como una serie de filtros que tiene como finalidad ir descartando a aquellas conductas que no cumplen con los requerimientos de cada uno de los elementos del delito para ser objeto de alguna sanción. Y de esta manera se va mermando la irracionalidad del poder punitivo. La cristalización del fin del derecho penal, es decir, la reducción o contención del poder punitivo, tiene como consecuencia un fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. ¿Por qué consideramos que la cristalización de la limitación del poder punitivo fortalece el Estado constitucional de derecho? Porque si atendemos a la principal característica de un Estado constitucional de derecho, esto es, que un Estado constitucional de derecho es aquel en donde los ciudadanos están sometidos a la Constitución y a la ley, el hecho de limitar el poder punitivo implica someter su ejercicio al imperio de la ley. Por lo tanto, si conseguimos limitar o contener al poder punitivo, provocamos directamente un fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, pues estamos sometiendo a quienes ejercen el poder punitivo al imperio de la Constitución y la ley. Con estos insumos podemos definir finalmente que el derecho penal es una rama del conocimiento jurídico que, mediante la interpretación de la ley, propone un sistema orientador de decisiones judiciales con el fin de limitar o contener al poder punitivo para el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho.